Génesis capítulo número 20, leeremos el versículo 1 al versículo número 3. Dice de la siguiente manera: de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y con... A ver, repitamos el versículo 3 fuertemente. Dice: pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Yo quiero que esta mañana podamos hablar o escuchar acerca del tema: un llamado a la integridad. Diga fuerte: un llamado a la integridad. Dile a la persona que está al lado: un llamado a la integridad. Díselo, por favor. ¿Cómo se llama el tema de esta mañana, mis hermanos? ¿Puede ocupar su lugar en esta hermosa hora? Una vez más, repito, sean todos bienvenidos a la casa del Rey Jesús. Creemos que Dios está en este lugar. Den un aplauso fuerte al Señor, por favor, con todo su corazón. Muy bien, hermanos, esta mañana, repito, quiero hablarles de un tema que se llama un llamado a la integridad. No sé cuántos saben qué significa la palabra íntegro, pero creo que la mayoría de nosotros se relaciona o ubica el tema. Integridad no es más que ser de una sola pieza. Escuche el sinónimo, o el no más que el sinónimo, el significado de la palabra. Lo que encontramos en el diccionario dice por ahí que se traduce como honradez. Integridad se traduce como honradez, como honestidad, como respeto a los demás. Y hay un sinnúmero más de situaciones y de adjetivos que pueden calificar o cómo se traduce lo que es integridad. Sin embargo, dice por acá el diccionario que una persona íntegra en general es una persona en la cual se puede confiar. Repito, cuando decimos que una persona tiene integridad es porque es de una sola pieza. En pocas palabras, que como es en su trabajo el caballero, es en su casa. Como es en la visita a la dama, también así es en su casa. Eso es ser una persona íntegra. Un joven que en la iglesia se comporta de una manera honesta, correcta, clara, una manera donde adora al Señor, y en la escuela de la misma manera es una persona prudente, una persona importante, que la gente tiene estima en él. Esa es una persona íntegra. Por eso cuando usted tira algo y de repente se quiebra, hay otra forma en la que podríamos decir que se desintegró. Literalmente se desintegró algo. Se tiró esta cosa o el aparato o el artículo y quedó hecho pedazos. Ese aparato se desintegró porque era de una sola pieza. Cuando nuestra vida empieza a conocer de Dios, una de las cosas que muchas veces más nos puede costar es la relación que debe de tener, la forma en la que hablamos, la forma en la que pensamos, la forma en la que vivimos y la forma en la que actuamos. Porque hay personas que hablan muy bonito, que dan una consejería tremenda. Puede haber personas así, pero que su vida está muy lejos de lo que dice. Esa persona no es alguien íntegro o no es alguien que tenga integridad. ¿Y por qué quiero hablarles de esto? Hoy tenía la idea de no hablar de este tema o de esta porción de la Biblia, porque es la misma situación que aquí enfrenta a Abraham con un hombre, un rey llamado Abimelech, que es la misma situación que enfrenta este hombre Abraham cuando va a Egipto. Si usted recordará que en los primeros capítulos que leímos, Abraham va hacia un lugar y el rey de ese lugar, el faraón de ese lugar, lo que le dice: ¿sabes qué? Yo quiero a tu esposa. Este muchacho le dice a Abraham: no es mi esposa, es mi hermana.
Y usted recordará la historia. Dios le habla a este hombre, le dice: no tomes a esta mujer porque esta mujer está casada. Parece que Abraham no entiende la lección. Una de las cosas que le he venido diciendo a lo largo de estas enseñanzas es que Dios usa a personas comunes, no usa a Dios superhombres. Y no te va a bendecir Dios tampoco por los viejos tiempos. Dios te va a bendecir por las acciones o por las actitudes que tú estás tomando en este momento. Si eres alguien que durante un tiempo sirvió a Dios, pero que ahora está alejado de Dios, déjame decirte que no te va a bendecir Dios por lo que le serviste con anterioridad. No, las consecuencias de las decisiones incorrectas que se toman empiezan a ser parte de nuestra vida y empiezan a llamarnos o a jalarnos para hacer cosas malas. Por eso para mí es importante que nadie de los que está aquí se crea el cuento de lo que la vida les enseña. Hermanos, hoy tenemos en la actualidad muchas personas o mucha gente enseñando en redes sociales pura basura. Busque por favor, y si tiene la capacidad, no ahorita, pero busque en su teléfono cuáles son los videos que tienen mayores vistas, que tienen, no sé, tal vez si yo te digo un número va a quedar muy pequeño, pero tienen 50 millones de vistas, 100 millones de vistas, y son videos que no tienen nada que ver con nosotros. Es decir, que es basura. No es un contenido que nos llene. ¿Y sabes por qué tienen tantas vistas? Porque la gente que lo ve no tiene nada que hacer. No está llamado a ser alguien diferente. Simplemente consumen lo que hay por ahí. Es como cuando tú vas a una tienda, sales de un doctor y te dicen: tienes que comer saludable. Yo no sé cuántos en estos días visitaron un doctor o de repente ha visitado un doctor. Y de repente cuando tú quieres ir a una tienda de esas grandes que hay, ¿verdad? Donde te entras y hay clima, tú te das cuenta que todo lo que venden es pura porquería. Y con el perdón de la palabra, pura cosa que no sirve, pura cosa que te está matando, pura cosa que te está destruyendo. Y cuando tú te das cuenta, dices: es que tengo que comprar esto porque no hay más que comer. Y sí hay más que comer, solo que esto tiene colores, tiene cosas así que te llaman la atención. Y como son cosas que te llaman tanto la atención, lo consumimos aunque por dentro nos estamos matando. Entonces yo quiero decirte que en todo lo que te presenta el mundo, lo que te está haciendo con eso es matarte, es destruirte, es ir haciendo que tú agonices en tu vida poco a poco. Y la triste es que nadie te está diciendo que eso te está llevando a la desgracia. Por eso lo que vamos a estudiar hoy a través de este hombre llamado Abraham es algo que ya hemos leído, pero me llama la atención cómo Dios obra en la vida de este hombre y le dice algo muy importante. Dice el versículo 1 que Abraham partió a la tierra del Negev y acampó entre Cades y habitó como forastero en Gerar. Gerar era un lugar filisteo. Y dijo Abraham de Sara, Abraham dijo de Sara su mujer: es mi hermana. Y Ahimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara para hacerla parte de su harem, digámoslo así. Pero Dios vino a Ahimelech en sueño. Yo quiero que lea conmigo el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3 fuertemente? Pero Dios vino a Ahimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y con marido. Ahora, Dios le estaba diciendo a este hombre llamado Ahimelech, que era el rey, a través de un sueño, le dijo: no es correcto lo que vas a hacer. Esta mujer con la que tú te piensas meter y que sea parte de tu harem es una mujer que está casada. Hermano, si tú te pones a pensar un poquito en el trasfondo de esta historia, ¿en qué momento está diciendo esto? Estamos hablando apenas del Génesis. Desde el principio, Dios lo que quería es que aunque hubieran personas que pudieran tener muchas mujeres, escúcheme bien, la tierra se iba a llenar, la gente podía tener una o dos mujeres más. Escúcheme bien esto, era importante saber que no porque podía tener varias mujeres se iba a meter con una mujer casada.
o se iba a meter con un hombre casado. No sé si me estoy dando a entender. Eso pasaba hace tiempo atrás. Ahorita no, mis hermanos. Ahora Dios quiere que tengamos una mujer en el caso de los varones, y en el caso de las mujeres que nada más tengan un hombre, un marido, un esposo. Entonces es importante saber cómo desde el Génesis Dios dice: ¿sabes qué? Esta mujer tiene un esposo y te vas a meter en problemas si tú te metes con él o con ella en este caso. Ahora, ¿por qué para mí, repito, es importante hablarte de esto? Hay dos cosas que yo quiero que recordemos o que checamos de esta historia. Primero, el error de Abraham. Diga conmigo: el error de Abraham. Aquí nos damos cuenta que durante dos veces Abraham está cometiendo el mismo error. Ya en capítulos anteriores cometió un mismo error y ahora otro error. Parece que no comprende. Parece que no se da cuenta que eso le está trayendo situaciones complicadas. Y el otro es como Dios se presenta en sueños y le dice: la mujer que tú tienes, la mujer que tú vas a tomar, la mujer a la que te vas a llegar, es una mujer que tiene esposo y no debes de hacer esto. Muchas veces Dios nos habla, hermano, no a través de sueños. Nos habla de una manera palpable, nos habla de una manera muy grave para decirnos: la mujer con la que te quieres meter, varón, no es correcto que lo hagas. El hombre con el que te quieres meter, mujer, no es correcto que lo hagas. Y a veces Dios no usa un sueño o no usa a alguien que nos lo diga. A veces es nuestra misma conciencia que nos dice que lo que estamos haciendo es incorrecto. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros conocemos a Dios desde pequeños y desde jóvenes, pero llega un momento en la vida del ser humano que ya no nos importa escuchar a nadie, porque ya nuestro deseo pecaminoso está más enraizado en nuestra vida que nuestra propia vida espiritual. Llega un momento en tu vida que tú te pones a pensar y dices: sí, es cierto, esto no es correcto o esto sí es correcto. ¿Por qué? Porque hay una sensibilidad de tu corazón para hacer las cosas bien. Pero llega también, repito, un momento en la vida donde ya lo que haces es por inercia. Te metes con cualquiera, tomas lo que sea, vas a donde sea, ya ni siquiera lo piensas. ¿Por qué? Porque en ese momento en tu vida ya está en una actitud de descarriado o en desgracia. Y aunque eso va a traerte consecuencias, quiero repetirte cómo en la Biblia Dios nos habla puntualmente de que ese tema es delicado. ¿Por qué te lo digo? Porque hoy ya no te lo dicen, porque hoy ya no te lo hablan. Hoy es más común, escúchame bien esto, ver cómo en las películas, no sé, de Hollywood o en las películas que tú veas, de repente vemos cómo hay personas que después de que se acaban de conocer en un bar, que se acaban de conocer en algún lugar o en alguna situación policíaca, después terminan en un cuarto. Se ve como la mujer está, o se escucha como la mujer está bañándose y el hombre está con una toalla recostado en una cama fumando un cigarro y viendo la televisión. ¿Sabes qué es lo que te vende hoy la sociedad? Que no hay culpa, que no hay tristeza, que no hay dolor, que no hay consecuencia por los pecados que la gente está cometiendo. Y déjame decirte, hermano, que lo peor que podemos hacer cuando alguien comete adulterio y fornicación es no arrepentirnos, no pedirle perdón a Dios, porque ese es el pan de cada día, porque eso es lo que la gente hace y la gente hoy lo ve bien. Jóvenes, presten mucha atención a este mensaje. Señoritas, presten mucha atención a este mensaje. Damas, prestemos atención a este mensaje, porque lo único que estás trayendo a tu vida, a esta vida, con lo que haces es maldición. Y una maldición no es algo que se quita solamente con venir a la iglesia y darte como golpes de pecho y pasar al frente y llorar y regresar a tu vida igual. No, 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 eso no se quita así. Eso es algo con lo que tienes que luchar y aprender a decir no, y no lo voy a hacer, y arrodillarte ante Dios y decirle: Señor, dame fuerza, porque muchas veces el común denominador es: pero si todos lo hacen. Vamos, compadre, te dejó tu mujer, tienes un problema, ay, te voy a presentar a unas amigas, total, un clavo saca otro clavo. No, no te preocupes, que no sabes que para cada hombre hay 7 mujeres, ¿verdad? Porque así lo dijo el diablo. Y eso es lo que nosotros creemos. Entonces alguien te tiene que decir la verdad, y no soy yo quien te va a decir la verdad, pero sí a través de la Biblia. No te olvides de eso. Las dos cosas, tanto el adulterio como la fornicación,
son cosas que no agradan a Dios y que tarde o temprano, escúchame bien, traerá una consecuencia a tu vida. Por ejemplo, tristeza por haber pecado, hijos no deseados, familias abandonadas, etcétera. ¿Has sabido tú? Y repito, yo no conozco acá la vida de nadie, pero ¿tienes hijos con otra familia? ¿Tienes otra familia a la que dejaste? ¿O a ti te dejaron cuando eras chico? ¿Qué sientes en tu corazón? Pero es que eso ya pasó. Eso también lo vio mi compadre no sé quién y mi comadre. Sí, hermanos, por eso te decía que eso parece que es algo común en la vida, pero no es algo normal. ¿Puedes imaginarte usted que pueda tener hijos con otra familia y simplemente no los ve crecer, o no los puede criar, o no los puede educar? O tristemente en algunos casos algunos hijos hacen esto. Cuando los hijos ven que no crecen con papá y con mamá y crecen con la abuelita, es un problema bien serio. Te lo voy a poner en este ejemplo. De repente la abuelita ya no lo puede criar y le echa un telefonazo al hijo: hijo, ven por favor, porque este muchacho no quiere obedecer. Entonces lo que hace el hijo es irse con la mamá, y allá con la mamá va a estar bien, ¿verdad? Obviamente, porque la mamá dice: vente para acá, mi hijo, tú no tienes que andar sufriendo. Aquí está tu madre, que es padre y hombre, para que pelee por ti. Chico rato que el hijo ya no quiere estar con la mamá porque la mamá le empezó a presionar que tiene que arreglar su cuarto, que tiene que trabajar o hacer algo. Se va con el papá ahora, y el papá dice: no te preocupes, mijo, aquí está tu padre que te va a dar todo. Esa tu mamá no sirve para nada porque es esto, y empieza a llenar la cabeza del hijo. Y de repente el muchacho anda con la abuelita, anda con la mamá y anda con el papá, y al final no anda con nadie, porque con nadie aprendió principios, porque con nadie aprendió valores, porque con nadie aprendió a ser obediente. No se sujeta a nadie, y es una persona que anda por la calle, deambulando por la calle. Aunque no es una persona que es alcohólica, pero es una persona que sufre porque nadie lo quiere, porque siente que nadie lo estima, porque nadie está con él, porque nadie disfruta de sus victorias, porque nadie sufre en sus derrotas. Y simplemente ese es un ejemplo de cómo el diablo lo que hace es destruirnos, acabarnos. Por eso hay papás que muchas veces lo que hacen es sacar la cartera y decir: mijo, acá está 1,000 pesos, tiene tiempo que no te veo, llévate el dinero. Y una mamá que la alcahuetea en todo. ¿Y sabes por qué tiene que ver con eso? Por el adulterio y la fornicación. Por favor, si tú eres parte, eres una familia, si tú como hijo eres parte de algo que fue de esa manera, no haga lo mismo. Quiero dar el lujo de la duda, como se dice por ahí. Tal vez tus papás no conocieron de esto, tal vez tus papás o tus familiares nunca supieron sobre esto, pero detrás de todo esto hay dolor, hay tristeza y hay amargura. Por eso la Biblia dice que el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Pero Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hablar de la vida abundante es hablar de una vida con Cristo Jesús. Dale un aplauso más fuerte. Hablar de la vida abundante es hablar de su palabra, es hablar de lo que Dios tiene para nosotros. Proverbios capítulo 6 versículo número 20. Proverbios capítulo 6 nos enseña algo que considero muy importante. Proverbios, vaya por favor en su Biblia, Proverbios capítulo número 6, y vamos a leer de lo que dice el versículo número 20. Quiero irme muy lento, mis hermanos, en estas citas que vamos a leer, porque para mí es importante que usted lo sepa. El versículo 20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, el mandamiento de tu papá, y no deje la enseñanza de tu madre. Obviamente cuando son correctas. Versículo número 21: átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara. Porque el mandamiento es, que dice, lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las represiones que te instruyen. Mira, imagínate, camino de vida, las regañadas, las represiones, pero que te instruyen, para que te guarden de la mujer, de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies, varón, su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos,
porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Me están siguiendo hasta acá, mis hermanitos? Hay ocasiones que pareciera ser que el hombre echa competencia para ver quién se queda con esa muchacha. Incluso hay mujeres que pueden estar echando como competencia quién se queda con ese varón. Y mira lo que aquí dice la Biblia, que la reprensión correcta, que la reprensión que da a vida es la que te instruye. Y luego el versículo me llama la atención cuando dice, ¿saben? La mujer caza el alma preciosa del varón. Ni siquiera dice su cartera, ni siquiera dice su cuerpo. Dice que es el diablo a través de esa mujer quien caza el alma del varón. Y no termina ahí, el versículo sigue diciendo, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Ahora, yo quiero hacer una observación sobre esto. Aunque aquí está refiriéndose al hombre, al varón, no está diciendo que la mujer puede hacer lo que sea. Acá está siendo un poco más explícito en el varón, porque durante mucho tiempo la cultura que se manejaba, que era el varón, el bandido de la casa, era el varón el salido, era el varón el que no podía soportar ni poder dominar sus instintos sexuales. Pero desafortunadamente hoy no es así. Antes no veíamos a mujeres que tuvieran ese tipo de detalles. Antes incluso, y esto va a sonar machista y espero que no lo vaya a tomar a mal, pero normalmente las personas que se quedaban en casa y el que se iba era el marido, y quien dejaba a la esposa era él con sus hijos. Hoy no, hoy el rol incluso ha cambiado. Con eso de la liberación femenina y que ahora somos más feministas que machistas, según se dice, ahora la mujer puede hacerlo también me voy, y hay que el marido se desenrede con esos chamacos que ni los quiero, que ni los busco. Claro, no los busca ahorita porque probablemente no haya necesidad. Y présteme atención, varón, présteme atención, caballero, y présteme atención, joven. Hoy hay personas que no están disfrutando mucho de los hijos, mucho del crecimiento, pero va a llegar un día. ¿A cómo estamos hoy, mi hermano? ¿Cuánto te lo estoy diciendo? ¿20 qué? 20. Perdón, 27 de abril del año 2000, ¿qué? No, pero dígalo más fuerte. 27 de abril del año 27 de abril del año que te estoy diciendo que probablemente seas tú. Llega un momento y dices, a mí no me interesa y que vean qué hace. Pero cuando empiezan a crecer los tatas y el hombre se empieza a poner más grande y empieza a llegar a una edad donde empieza el recuento de la vida, que hice bien, que hice mal, que hice por acá, empieza a decir, pero mi hijo fulano tiene años que no lo veo. Pero mi hija fulana ¿será que se casó? ¿Será que tiene hijos? ¿Será que eso? O muchos de los casos de repente ven que sus hijos de otra familia tienen nietos, tienen familia, tienen más hijos, y lo ven como algo que no les importa mucho. Pero llega una edad cuando sin darse cuenta empiezan a buscar las fotos y empiezan a verlos y dicen, ese chamaco se parece igualito a mí. Por el amor de Dios, ojalá no sea así. Lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Pero ese niño se parece y empieza la nostalgia, y la vida te empieza a cobrar una factura que no la vas a poder pagar tan sencillamente hasta que no le pidas a Dios que te ayude. ¿Me gozo por eso? ¿Disfruto diciendo eso? No, me entristece saber eso. Que hay personas que lo mejor que tenían para disfrutar de la vida de su familia no lo disfrutaron. ¿Gracias a qué? A que no vivieron en orden en su vida espiritual. Y por eso cuando la Biblia dice, así que el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno que la tocare, lo mismo es para el varón y lo mismo es para la mujer. Por eso, mis hermanas, no se crean todo ese cuento de la libertad femenina o de los femeninos. Tengan cuidado. Yo estoy de acuerdo que las mujeres son personas especiales, tienen derechos, son clave, son una bendición. Pero no te vayas a brincar a la otra línea
porque el diablo lo que va a hacer es lastimar tu corazón. Estamos hablando que es importante tener un llamado a la integridad, e integridad ser de una sola pieza. Yo quiero preguntarte algo, ¿habías escuchado acerca de esto antes? ¿Habías escuchado acerca de estos temas en alguna otra ocasión? Creo que la mayoría de las veces no. Y tampoco te lo estoy diciendo porque yo soy el super mega apóstol a las naciones, el pastor. No, 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 te lo comento porque es así. Si alguien no te lo dice, si alguien no te lo comenta, si la sociedad no te lo dice y te hace ver que todo está normal, déjame decirte que no, mi hermano. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y en este particular caso hay algo que Dios nos quiere decir: que todo lo que tenga que ver con adulterio y lo que tenga que ver con promiscuidad sexual en algún momento va a traer un pago, y ese pago muchas veces son hijos, repito, no deseados, familias abandonadas y tristeza en el alma, que aunque nadie te lo dice, por aquellos hijos que muchos papás no pueden ver. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo. En una reunión de matrimonios que tuvimos en una actividad, cuando con mi esposa empezábamos a llegar a esta actividad para tener también conocimiento acerca de cuestiones matrimoniales, una de las cosas, y perdóneme que te lo diga de esta manera, repito, yo no conozco tu vida, pero como pastor quiero que lo sepas. Esta familia o estos hermanos que nos daban la enseñanza decían: lo más complicado, lo más terrible, lo más difícil de poder sobrellevar es que cuando dos personas se van a casar vienen de matrimonios diferentes. Él decía: eso se puede hacer, claro que se puede hacer, se está haciendo, pero es lo más difícil que puede existir. Y alguno levantaba la mano: ¿pero por qué? Usted sabrá, dirá. Porque hay personas que cuando vienen de otras familias traen hijos de cada familia, y la mujer en turno, quien ahora es la esposa, va a demandar su espacio, y si no aclararon bien las cosas, cuando el hijo de él llegue le va a hacer sentir mal o viceversa, y cuando alguien más coopere para el beneficio de alguien más se va a sentir en molestia porque va a tener que ver a la otra dama, y dice: es un infierno vivir así. Por eso decía este hombre: es muy delicado, no lo recomiendo, y si ya se hizo hay que pedirle misericordia a Dios, pero esa gente que está viviendo así sufre todos los días de su vida. Por eso nosotros, hermanos, hablamos de Dios. Por eso nosotros venimos a Dios y encontramos su palabra. Todo esto que te estoy diciendo, me lo estoy inventando, no está en la Biblia. Solo que muchas veces no queremos hacer caso. Solo que muchas veces decimos: no, a mí me gusta que me hablen de ¿cuál es su historia favorita? De José el soñador, y que un día, aleluya, tuvo sueños y fue el más grande. Al Moy, que lo enviaron a libertarse al pueblo de Israel que andaba rebelde. El Goliat, que se lo aventó David, ¿verdad? Pero hablamos temas de nuestra actualidad, de nuestra vida, y nos vamos a dar cuenta que es muy complicado. Yo sé que hasta hace unos días todavía me quería la gente, ¿verdad? A partir de ahorita hay gente que ya me odia, lo puedo ver en sus ojos, como lanzas que me están mandando, pero la sangre de Cristo tiene poder, ¿verdad? Pero si no te lo digo yo, mi hermano, ¿quién te lo va a decir? Tu compañero borracho que vive ahí al lado de tu casa. No, vayan a la iglesia, estás alimentando ese panzudo que está ahí adelante, ¿verdad? Que es saber qué tipo de vida lleva. Eso es lo que la gente dice. ¿Verdad que conozca a sus amigos, verdad? No es cierto que te dicen eso. Vos que le crees a esa gente. Muchos dicen, hasta se siente muy bíblico. No es cierto eso del apocalipsis. Dicen algunos, eso del infierno. No es cierto, el infierno es aquí. Aquí se apaga todo, aquí se paga todo. No es cierto, mis hermanos. El infierno es un lugar, es un sitio, es un lugar específico. Geográficamente existe un lugar de tormento. Si la gente te ha dicho que no te laven la cabeza, no, la gente tiene lavada la cabeza y por eso no quiere comprender lo que la Biblia dice. Escrituralmente está aquí. La palabra del Señor es la verdad. La palabra del Señor tiene poder. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estamos aquí para escuchar un mensaje que nos alinee, que nos enseñe, que nos dirija y que nos dé la capacidad de seguir adelante. Alguien dirá: pastor, pero es que con eso usted nos acaba. No, yo no he dicho eso. Pero aquí lo que estoy hablando es un llamado a la integridad. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Busquemos también Proverbios capítulo 5 versículo 1. Ahí hablaba de la mujer mala, ¿verdad? Y también del mal hombre, porque también así como hay malas mujeres que solamente andan viendo a los hombres, pueden haber
También pueden haber varones, y los hay, que nada más andan viendo a las mujeres. Decía mi pastor, nada más ver una escoba con falda y se le van los ojos. Imagínate una escoba con falda, no lo puedo creer, dice él, ¿verdad? Pero pasa, claro que pasa. Somos humanos, somos personas. Ahora, y por eso es, varones, que tenemos que orar. Si usted creía que hay que orar porque voy a predicar, no, déjate de eso. Es que tengo que orar para que Dios me ayude, mi familia. No, tenemos que orar para que nuestra vida espiritual esté mejor. No es otra cosa. Para que nuestra vida espiritual dé frutos, para que seamos un ejemplo para nuestros hijos, para que seamos íntegros, y lo que hacemos en la iglesia también lo vivamos en la casa, porque hay ocasiones que los mismos que echan a perder a sus hijos son los papás, porque aquí lo ve con el hermano agarrado de la mano cantando unidos, ayúdeme, en su no, se agarran de la mano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Es una sonrisa que no cabe, ¿verdad? Y en la casa dirá, ¿viste ese hermano que estaba al lado de mí? Cómo le sudaban las manos. ¿Viste, hermano? Chocanta, y me quería andar abrazando cada rato. Me decía, Dios, de todo lo que decía ese otro que está ahí, el pastor, parece que fuera su padre que está ahí adelante. Todo me lo decía a mí, que no sabe que me daba vergüenza. Bueno, pues algo ha de ser, ¿verdad? Que cambiara su vida sería algo diferente. Pero lejos de toda broma, muchas veces eso pasa. A veces los mismos hijos se dan cuenta y dicen, míralo, y ahí en la iglesia estaba beso y beso con el hermano. Espero que no haya ni un hermano aquí, Ramiro, ¿verdad? Con el hermano Ramiro, aquí le está bajando el cuero, ¿verdad? Ya paré culebra, sin cuero está el muchacho ahora. Eso es lo que pasa tras cortinas dentro de casa. Capítulo 5, versículo 1 de Proverbios dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría, le decía Salomón, y mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven, ¿qué cosa, hermanitos? La ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. ¿Qué dice el 4? Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Ahora pues, ¿qué dice el versículo 7? Hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, caballero, ni tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. ¿Alguien sabe qué significa la palabra reprensión? ¿Qué significa la palabra reprender o reprensión? ¿Alguien sabrá? Corregir, llamar, regañar, incluso lo podemos tomar ahí. Creo que allá empieza por ahí Samuel. Regañar. Hermano, ¿a quién le gusta que lo regañen? Pero obvio, escúcheme, cuando hablo de una reprensión, esa reprensión en algún momento se obtiene de muchas maneras. La reprensión viene a nuestra vida cuando algo no está bien. Y ahora yo quería preguntarles algo. ¿A quién le gusta que le regañe? A nadie. ¿Y sabe con quién personas son las que en algún momento estos temas se vuelven más complicados? La gente grande. Porque uno puede llamar la atención a un joven, a una señorita, a un adolescente, pero una persona grande de repente dice, pero tú ¿qué me vas a hacer a mí? Yo ya tengo mis canas, yo soy más viejo que usted, así que usted respéteme. Es que en ningún momento estamos faltando el respeto. Estamos hablando lo que la Biblia dice. Y hay algo interesante acá. El versículo dice, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Dile a tu vecino, no menosprecie la reprensión. Dile, no menosprecie la reprensión, no menosprecie la llamada de atención. Versículo 13 dice, no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado,
en medio de la sociedad y de la que dice, mis hermanos, de la congregación. Imagínate que pudiéramos ver este texto literalmente. Imagínate que este texto lo viéramos literalmente y habláramos de la casa del Rey Jesús. Imagínate que este hombre llamado Salomón está diciendo: casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad donde he vivido, cuando estaba yo sin Dios, y en medio de la congregación también estaba en todo mal. Y todo se resume a una cosa: que no hemos cuidado los intereses personales de nuestro corazón y lo hemos manchado con muchas impurezas. Ya voy a ir terminando, mis hermanos, para que nadie se me moleste. Pero aquí en el capítulo 5, en el encabezado dice: amonestación contra la impureza. La impureza es algo que Dios todo el tiempo ha querido que nosotros podamos cambiar. Si volvemos a Génesis, en el libro que leíamos, en el capítulo número 20 que estábamos leyendo, ¿por qué ese tema se llamó un llamado a la integridad? Después de que este hombre, o Dios, perdón, le dice a Abimelech: no te metas con esa mujer, porque es una mujer que está casada con marido. El versículo 4 dice: mas Abimelech no se había llegado a ella, o sea, no había dormido con ella, y dijo: Señor, él está ahora reclamando algo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Le está prácticamente diciendo Abimael a Dios: ¿no me dijo él, es mi hermana? Y ella también dijo que es mi hermano. Con sencillez, escucha el 4, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño, ayúdeme a leer el versículo 6. Y le dijo Dios en sueño: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. ¿Te das cuenta la frase que usa Dios ahí? Las frases que Dios usa ahí, o por ejemplo vamos a pensar primero en Abimelech. Le dice: pero ¿por qué me vas a destruir? ¿Que no te diste cuenta? Le dice que con sencillez, con manos limpias, con una actitud correcta, es que yo la pedí, me gustó, fue agradable a mis ojos. Ella no estaba casada, yo la podía hacer parte de mi harem. Eso fue lo que hice, le dice el rey de un lugar llamado Gerar, un lugar filisteo. Y Dios le contesta en un sueño y le dice: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, también por eso te detuve de pecar. Mire, van a haber en tu vida muchas veces en las que Dios va a querer detenerte de pecar, porque hay cosas que tal vez estás haciendo porque no lo sabías, o por ignorancia. Digo esto porque no lo sabías en algún momento que es algo incorrecto, o por ignorancia porque tal vez no te estás dando cuenta de lo que estás haciendo. Pero como quiera que sea, Dios siempre nos da la salida. Hay alguien que te ha llamado la atención, hay alguien que desafortunadamente encuentras en él o en ella, sea donde sea, una característica que nunca has recibido de alguien. Tal vez acá hay mujeres que nunca en su casa han recibido una palabra de afecto, una palabra de bendición, una palabra de no sé, que te bendiga. Tal vez aquí hay un varón que ha recibido atenciones no malsanas o buenas de alguien, pero de repente eso te empieza a mover el corazón. Es como aquella persona que nunca ha tenido amor, aquella persona que nunca ha tenido cariño. No sé si usted ha escuchado el testimonio de un hombre que hace años vino a la iglesia y dice que en su casa nunca sus papás se preocuparon por él. Nunca se preocuparon sus papás por él. Y dice que cuando él fue a la escuela, una de esas veces vio que unas personas se acercaban a los muchachos, a los jovencitos de la escuela, a los adolescentes de la escuela, y uno de ellos un día lo vio a él y le preguntó: ¿cómo te fue, hijo, en la escuela? ¿Cómo? Era un hombre mayor. ¿Cómo te fue en la escuela? Él en su testimonio dice que él lo único que le cautivó fue que alguien le preguntara cómo le había ido, porque nadie
Ni en su casa ni en ningún lugar le preguntaban cómo le había ido, cómo te fue, qué tal tu día, mi hijo. Y dice que ahora, cuando salía de la escuela, buscaba la manera de encontrarse con esa persona para ver si esa persona le volvía a preguntar lo mismo. Y sorpresa, las veces que lo encontraba, le volvía a preguntar ¿cómo te fue, mi hijo? Le daba la mano y con más confianza lo empezaba a acercar, a abrazar. Ese hombre lo indujo a meterse, a este caballero de quien te estoy hablando, a una secta satánica. Una secta satánica fuerte, muy, muy fuerte, donde él vivió momentos crueles, tanto en la vida de sus padres como en su propia vida, a tal grado que llegaban a desgraciar parte de su cuerpo. ¿Y sabes por qué fue eso? Porque en casa no recibió ni atención, ni cuidado, ni nada. Y lo que no encontró ahí, lo encontró afuera. A veces aquí pueden haber personas que te puedan tratar con cariño, con respeto. Es más, la mayoría de gente sabe desde que entramos por la puerta, la gente te va a tomar atención. ¿Cómo está? Dios lo bendiga. En el caso de las mujeres, porque manejamos esa frase, ¿verdad? Los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Es de no sé cómo se llamaba, Chicoche creo que se llamaba, ¿no? Pero no es cierto que acá funciona. Los hombres con los hombres. ¿Cómo estás, mi hermano? Y no digo que sea por otra cosa, pero tenemos que tener cuidado. Pero si aún abusando de eso, hay gente que hace que se mueva el tapete, tenga cuidado. Y sepa, mi hermano, que en la iglesia entendemos que Dios está en este lugar. Ahora, tampoco significa que somos perfectos. Y por eso el mensaje es un llamado a la integridad. Si de repente tenías un ministerio y servías y eso te mantenía, porque no voy a hacer cosas malas, porque es que yo ministro, es que yo toco, es que yo canto, es que yo sirvo. No, tu corazón y tu pensamiento están mal. Tú debes de buscar a Dios y de ser firme, no porque tengas un ministerio, sino porque amas al Dios que está en los cielos, quien nos ha dado vida y vida en abundancia, y porque hay consecuencias y porque hay cosas que pueden venir mal a tu corazón, pero no puedes hacerlo porque fulano de tal. No, mi hermano, tenemos que hacerlo para Dios. Imagínate que Dios le dijo a Abimelech: yo me di cuenta de lo que estabas haciendo. Así que, hermanos, Dios se da cuenta cómo tratamos a la gente. Jóvenes, Dios se da cuenta cómo tratamos a las muchachas. Muchachas, Dios se da cuenta cómo tratamos a los jóvenes. Damas, Dios se da cuenta cómo tratamos a los varones. Si hay una intención de por medio, si hay una intención malsana. Pastor, ¿me está usted ofendiendo? No, estoy predicando, estoy compartiendo la palabra, estoy hablándote lo que es. Y lo que muchas veces no se predica es lo que desafortunadamente más pasa. Y esto, hermano, es un tema que tiene que ver con consagración. Parece que a Abraham ya le gustó andar echando mentira, que si es mi hermana, para que no se lo echaban al plato. Él se olvidó de muchas cosas y aún así fue el padre de la fe. Pero a ti te vengo a decir con todo mi corazón, por favor, si sabes que algo anda mal, no esperes. Así como Dios le reveló a Abimelech, también que me revela a mí. No. Abimelech era un hombre pagano, era una persona inconversa, era un rey de un pueblo filisteo, no era un rey cristiano, déjame te digo. No era un rey que amaba a Dios necesariamente, pero fue un rey que aún con una vida incorrecta tenía principios correctos. Y por eso Dios le dijo: yo sé que con un corazón íntegro has actuado. ¿Será que Dios puede decir lo mismo de nosotros? ¿Será que Dios puede decir del pastor, o sea, en el caso mío, de mi esposa: yo sé que con un corazón íntegro fuiste a visitar a esta persona? ¿Será que Dios puede decir de ti: yo sé que con un corazón íntegro, con un corazón bueno te estás acercando a fulano? Yo sé que con un corazón correcto, sin malicia, estás pidiéndole favores, te estás mensajeando. Yo sé que con un corazón bueno estás muy constante de esta persona. Dios lo puede decir, porque si no lo puede decir, es tiempo de parar nuestras orejas, nuestros oídos a Dios y decirle: Dios, ayúdame. Hoy descubrí que no tengo que darle mi vida al maligno, que no puedo hacer que mi vida se reduzca a un bocado de pan, que no le demos nuestros años al cruel. Qué maravillosas palabras. Y todo eso se comparte, hermanos, para que nuestra vida sea una vida diferente. No somos perfectos, pero hoy
Dios nos ha dado un llamado a la integridad.